Para ganar masa muscular, para tener un cuerpo mucho más grande, para desarrollar tu musculatura, necesitas crear algo conocido como superávit calórico. El superávit calórico es comer muchas más calorías de las que tu cuerpo necesita cada día. Se recomienda comer entre un 10 a un 20% más calorías diarias. Durante esta etapa de crecimiento muscular o de ganancia de peso o de volumen, como tú le llames, no es comer cualquier tipo de alimentos, y más si no son alimentos no tan sanos. Alimentos como gaseosas, azúcares, alimentos fritos, alimentos procesados, ultraprocesados, porque el resultado que tendrás es algo parecido a esto. Y seguro no es lo que estás buscando. Si tu objetivo es lograr un cuerpo mucho más grande, un cuerpo con mucho más volumen, o simplemente tener mucho más peso en tu cuerpo, este es el video y la información que necesitas para lograr esto. Por aquí te dejaré una tarjeta para que la veas, cómo debes enfocar tus entrenamientos. Existen 3 nutrientes esenciales para el crecimiento muscular o para la ganancia de peso o de volumen de nuestro cuerpo. Estos 3 nutrientes son proteínas, grasas saludables y carbohidratos. Ahora que tienes esta información que te estoy brindando, vamos a hablar un poco de estos 3 nutrientes para entrar un poco en concepto y puedas aplicarlos correctamente a tus objetivos. Las proteínas son la fuente principal o la materia prima para el crecimiento muscular. La proteína interviene a que no se deterioren nuestros músculos, también a la creación muscular y a la conservación muscular. ¿Qué cantidades de proteína debes consumir si quieres tener un cuerpo más voluminoso, mucho más grande? Yo recomiendo o sugiero que se consuma de 1,5 gramos de proteína o máximo 2 gramos de proteína por cada kilogramo de peso. Esta cantidad será óptima para que puedas conducir a tu cuerpo a llegar a estos objetivos. ¿Dónde consigo la proteína? La proteína la consigues en las pechugas de pollo, de pavo, pescado, atún, frijoles, lentejas y también la conocida proteína en polvo, que también es muy interesante consumirla para que nos ayude a crear el superávit calórico que necesitamos para conducir al cuerpo al crecimiento muscular. El segundo nutriente esencial son las grasas saludables. Las grasas saludables son importantes porque ellas aportan energía a nuestro cuerpo necesaria para poder hacer entrenamientos y tener la vitalidad correcta durante el día. También las grasas saludables ayudan al fortalecimiento inmunológico y también al fortalecimiento de nuestro sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué cantidad de grasas saludables debes consumir? Debes consumir de 0,5 gramos de grasa saludable a máximo 1 gramo por cada kilogramo de peso. ¿Dónde puedes conseguir las grasas saludables? En el aguacate, en algunos frutos secos, en salmón y aceite de oliva. Estas son algunas versiones donde puedes encontrar las grasas saludables. Hay otras versiones que también, a medida que vaya pasando el tiempo, tú puedes ir encontrando y adicionándolas a tu plan de nutrición. Además, las grasas saludables son muy buenas porque ayudan a la inflamación del cuerpo y sobre todo post entrenamiento, ya que algunas personas terminan un poco adoloridas. Ten en cuenta que no debes exceder tampoco el consumo de estas grasas saludables, pero tampoco las elimines de tu plan de alimentación. El tercer nutriente del cual te voy a hablar son los carbohidratos. Estos son esenciales porque actúan directamente como reserva energética o directamente como energía en nuestro cuerpo. Los carbohidratos, además de aportarnos energía, aportan, por su gran contenido en calorías, ese punto que necesitamos para llegar a ese superávit calórico, a ese consumo de calorías diarias. Los carbohidratos también son muy buenos porque ellos aportan para que el cuerpo cree mucho más volumen en nosotros y por ende vamos a conseguir ese tamaño que estamos buscando. ¿Dónde puedo encontrar los carbohidratos? En arroz, pasta, papas o patatas, como le llames, en avena. Estas son algunas de las versiones de carbohidratos que puedes encontrar. Ahora que sabes toda esta información que te estoy dando, debes tratar de distribuir estos 3 nutrientes esenciales en tus 3 comidas principales: desayuno, almuerzo y cena. Pero si los puedes también incluir en las meriendas que te comes a lo largo del día, sería muy bueno.
¿Cómo los puedes distribuir? El tamaño de tu comida o las proporciones en tu comida: 40% carbohidratos, 40% proteínas y un 20% de grasas saludables. Esto sería muy bueno y te ayudaría a conseguir ese superávit calórico el cual estamos buscando. Si has llegado hasta este momento del video, te voy a pedir que te suscribas a este canal, actives las notificaciones para que no te pierdas más videos como este. Déjame una manito arriba si este video te ha gustado y déjame en los comentarios cuál es tu plan de crecimiento y cuál es tu plan de nutrición en busca de ganar peso en tu cuerpo o volumen en tu cuerpo. Y si estás en Facebook, te voy a pedir que vengas a mi canal de YouTube y también te suscribas a este canal para que no te pierdas más videos. Independientemente tu plan de entrenamiento, si tu cuerpo no recibe los nutrientes necesarios para que fuerce a los músculos a crecer, por mucho que entrenes y por muchas cargas, por mucho peso que hagas, que de hecho está bien que entrenes de esta manera, tu cuerpo no va a crecer tanto como quieres y muchas veces o en muchos casos el cuerpo ni siquiera llega a crecer. Así que antes de empezar a entrenar, te voy a pedir que organices tu plan de entrenamiento y sobre todo tu plan de nutrición para que puedas conseguir estos objetivos. Y si ya estás entrenando y ves que lo que estás haciendo no te está conduciendo a ningún lado, reorganiza tu plan de nutrición y retoma tus entrenamientos.